Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su presencia masiva hoy aquí. De verdad, muchas gracias. Les habíamos anunciado que la conferencia de este mes iba a ser sobre el tema de educación. Pero claro, como ustedes comprenderán, las circunstancias políticas han hecho que nos tengamos que contraprogramar a nosotros mismos y tengamos que hacer una convocatoria diferente de esta sesión del ciclo de conferencias. En enero inauguramos, muchos de ustedes se acordarán, este ciclo de conferencias y lo titulamos El necesario fortalecimiento de España, porque entendimos entonces, en enero, que había que poner el punto de atención en lo que creíamos que era una de las crisis más graves que estábamos sufriendo, que era la crisis de la nación. Es verdad que si nos llegan a decir en enero que ahora, 10 meses después, íbamos a vivir un momento político tan álgido, tan convulso y tan grave, pues la inmensa mayoría de nosotros no nos lo hubiéramos creído. En este momento en el que hay un brutal desafío nacionalista y en el que hay una contumaz agresión al orden constitucional, desde la Fundación Villacisneros y desde la Fundación Valores y Sociedad, tenemos, en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, la clara voluntad de intentar remover conciencias y de intentar movilizar a la sociedad ante este desafío nacionalista, como les digo. Intentamos no quedarnos callados y dar voz a la gente que hoy me acompaña en esta mesa e intentar poner un poco de luz en este momento político tan convulso y, si me permiten decirlo, tan surrealista y muchas veces tan absolutamente inexplicable. Hemos titulado esta sesión ¿Qué hacer ante el desafío nacionalista? Es verdad que yo no tengo la respuesta, ni muchísimo menos, pero sí que tengo clara una cosa, y es que nosotros, quienes formamos parte de ambas fundaciones, tenemos muy claro que no podemos quedarnos callados, que no podemos quedarnos quietos, que no podemos quedarnos absolutamente pasivos ante todo lo que está pasando, que tenemos que movilizarnos, que tenemos que concienciarnos, que tenemos que intentar defender la unidad de España, porque es algo que nos compete a todos nosotros. Lo mismo que estuvimos muchísimos de nosotros el día 8 en Cataluña y estuvimos acompañando a muchísimos catalanes que, como muy bien decía antes Alejo, se sienten muy solos, se sienten muy abandonados, sienten que el Estado de Derecho no está todo lo presente que debiera estar en la sociedad catalana. Estuvimos en esas calles de Barcelona aplaudiendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estuvimos ondeando nuestra bandera, la bandera española, la bandera que nos une a todos. Creemos, desde las fundaciones que formamos parte de este ciclo y que organizamos este ciclo, que tenemos que estar presentes y que tenemos que hacer todo lo posible para que este desafío nacionalista no llegue más allá, que tenemos que hacer todo lo posible para intentar que esto termine cuanto antes y que volvamos a tener una calma y un sosiego político. Me acompañan hoy en esta mesa los presidentes de dos periódicos referentes a nivel nacional, por supuesto, Bieito Rubido, del ABC, los directores, y Francisco Rosell, director del Mundo, que han sido siempre dos personas absolutamente inequívocas en la defensa de la unidad de España y del orden constitucional. Y comparto mesa también con dos compañeros de vivencias políticas, con dos personas con las que he compartido mucho de mi vida política. Hoy estamos los tres fuera de la vida política, quizá porque somos no políticamente correctos y hoy somos compañeros de sociedad civil. Yo creo que los tres entendemos que la política hoy en día se hace mucho menos desde las convicciones de cómo se hacía en nuestra época, que hoy se piensa más en estrategia que en ética, que se piensa más en el corto plazo y en el interés personal que en el largo plazo y en el interés común. Y me parece que son cuatro personas que van a aportar mucha luz ante esa pregunta que hacemos de qué hacer ante el desafío nacionalista. Pero antes de darles la palabra, sí me gustaría decirles que yo en mi vida política he aprendido muchísimas cosas. He sido, siempre lo digo, una mujer afortunada porque he podido defender aquello en lo que creía y he aprendido cosas que me parecen fundamentales. Y he aprendido dos muy importantes y aprendí desde el principio que es imposible negociar con los nacionalistas de tú a tú o en igualdad de condiciones. Los nacionalistas siempre negocian desde la postura del ganador. Los nacionalistas negocian o dialogan siempre según sus condiciones, buscando siempre más privilegios, más capacidad económica o más competencias. Los nacionalistas nunca desisten de ganar, ellos siempre parten de postura ganadora y nunca van a desistir de ninguna de sus aspiraciones en aras del consenso, de la convivencia
o de la tranquilidad y el sosiego. No van a desistir de nada, de ninguna de sus pretensiones. Negocian siempre para ganar, no rectifican, no reculan y no dan un paso atrás. Y yo creo que eso ya después de tantísimo tiempo lo tendríamos que haber aprendido de una forma absolutamente meridiana. Y por eso no me parece una buena idea que ahora que tenemos este brutal desafío nacionalista y este brutal golpe de Estado al orden constitucional, pongamos encima de la mesa como elemento negociador la posible reforma de la Constitución. En este momento están los nacionalistas vascos, catalanes, los que viven en Navarra, los gallegos, los de Baleares, frotándose las manos porque ellos saben que si se pone la Constitución encima de la mesa como pacto de negociación, van a salir ellos negociando. Será esta reforma constitucional una concesión más que no servirá más que para que dilatemos en el tiempo esta agonía en la que estamos viviendo y que dilatemos todavía en el tiempo una solución que tenemos que afrontar de una vez por todas ante ese problema tan importante que tenemos en España, que es la existencia de los nacionalismos. Esto lo aprendí en política y yo pensaba que había muchos más políticos que también habían aprendido que negociar con los nacionalistas en igualdad de condiciones es muy complicado. Y otra de las cosas que aprendí en política es que tomar decisiones es francamente difícil. Pero el saber qué es lo que estás defendiendo, el saber que te ampara la ley y el saber que las decisiones que tomas son por el bien común y por un bien mayor que tú mismo, eso siempre hace que la decisión sea más fácil de tomar, sea más firme y te dé más confianza. Por eso llevo sorprendida muchos días porque me sorprende enormemente que nuestros políticos estén más preocupados por las consecuencias de aplicar el 155 de lo que tendrían que preocuparse de las consecuencias que tendría el no aplicarlo. Es decir, les preocupa aplicar un artículo de la Constitución, que es la ley y nada más que la ley, les preocupa eso mucho más que el pensar que España puede romperse o el terrible desafío, como les digo, nacionalista que tenemos encima de la mesa. Tenemos unos líderes políticos que están haciendo todo tipo de virguerías, si me permiten la expresión, para no aplicar la ley. Y eso ha generado en todos nosotros una sensación de abatimiento, de derrota, de desazón, de sensación de batalla perdida antes de emprender la guerra, que solo ha sido capaz de levantarnos el ánimo el discurso del rey, al que yo le agradezco el que nos haya devuelto a todos la confianza en la ley, en el Estado de Derecho y en que España es un gran país y nunca le agradeceremos suficiente el discurso que nos hizo. En el País Vasco fuimos capaces de tomar decisiones muy difíciles, fuimos capaces de aplicar la ley, fuimos capaces en su momento de ilegalizar a Batasuna, de aplicar la ley de partidos, de cerrar el periódico Egin, decisiones que ahora parecen muy fáciles, pero que en su momento fueron enormemente drásticas y duras de tomar. Pero teníamos la razón y la fuerza de la ley y además habíamos hecho la pedagogía suficiente y habíamos comunicado lo suficiente como para que hubiera una corriente social que apoyaba el hecho de que el Gobierno tuviera que tomar estas medidas tan drásticas y tan contundentes. Por eso yo echo de menos en este momento políticos que estén a la altura de las circunstancias, políticos que tengan la fortaleza y la convicción necesaria para plantar cara con absoluta serenidad, sosiego y fuerza democrática al desafío nacionalista. Políticos que apliquen la ley y defiendan la unidad de España, que me parece que es fundamental. Hemos heredado todos nosotros una España unida y les debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos una España más unida y más fuerte si cabe. Yo estoy segura de una cosa y es que la sociedad civil va a estar a la altura de las circunstancias en estos difíciles momentos políticos. Y me gustaría creer que también nuestra clase política va a estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra al director del Mundo, Francisco Rosell. Sí, muchas gracias, María, y es para mí un placer y un orgullo estar hoy con todos ustedes. En términos taurinos, abrir plaza no siempre es fácil y entonces yo hubiera preferido no abrirlo, pero digo, voy a revisar los apellidos de los que me acompañan aquí. Vieito y veo Rubido, digo, no me puedo amparar el orden alfabético porque me supera. Veo luego a Alejo exactamente lo mismo, digo, bueno, pues no queda otro que abrir plaza y a ello me entrego.
Bueno, estamos asistiendo en unas horas importantes, la que estamos viviendo. Quiero hacer también una acotación. Cuando Jaime me invitó la semana pasada a venir a este encuentro, me dijo, hablaremos de educación. Y yo venía a hablar para la educación. Y luego ha sido una larga cambiada para ver un tema que nos preocupa y nos inquieta a todos, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a unas horas clave en el que yo calificaría el ultimátum más demorado de la historia del mundo, porque llevamos aplicando el 155 a base de demoras, ultimátum, y no sé finalmente cómo se aplicará ese llamado 155 ni en qué términos se hará, porque puede ser que al final llegue al 155 y se convierta en la nada más absoluta, deslavazado en este proceso de negociación al que estamos asistiendo en las últimas horas. Pero yo creo, ha dicho María, una cosa que yo creo que es fundamental. Yo creo que en este país hay un desconocimiento grave de la historia española y de la historia europea, y es no reconocer la verdadera naturaleza, la verdadera raíz del nacionalismo. Entonces, no conocer la verdadera raíz del nacionalismo nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. Estamos asistiendo, desgraciadamente, a esa Europa que se construyó sobre las bases de las cenizas y la destrucción que generó el nacionalismo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, pues no ha escarmentado en cabeza propia y ha vuelto a repetir los mismos errores, en este sentido circular de la historia al que estamos asistiendo. Porque lo que estamos recogiendo es lo que estaba preparado. Esto forma parte de un largo plan en el que algunos apocalípticos, Jaime entre ellos y otros muchos, pues nadie les quiso creer, diciendo que bueno, tampoco tenían mucha importancia las cosas que se estaban produciendo y eran, digamos, piezas de un largo mecano que iban encajando y que nos han llevado a la situación actual. Yo me he permitido en algún artículo hablar de que estamos, una película que ustedes quizás hayan visto, que se llama La Ola, ¿no? Es un proyecto de adiestramiento de sus alumnos, ahora que estamos viendo cómo en las escuelas de Cataluña o del País Vasco, de otros sitios, cómo se adoctrinan a los niños, se les enseña pues, una historia absolutamente falseada, fuera de la realidad, cómo se destila odio al diferente, al que piensa de forma contraria al pensamiento que instalado, ¿no? Entonces, en esa película La Ola se hace un ensayo en que un profesor quiere enseñarles las ventajas de la democracia frente a la tiranía y empiezan a hacer un proyecto y se da cuenta de pronto que hay ciertos aspectos de esa tiranía, la camaradería, la acción, etcétera, etcétera, y termina haciendo que lo que llaman la ola, que es la banda, el grupo que se integra en ese grupo, pues convierte en hacer un producto absolutamente totalitario que se va de las manos. Lo que pasa es que en el caso del nacionalismo catalán eso no es así. La ola efectivamente está actuando, pero obedece a un proyecto clarísimamente diseñado desde el año 90. En el año 90 se publicó un artículo curiosamente firmado por José Antich, que ahora fue luego director, era corresponsal del País, luego director de La Vanguardia y ahora dirige un portal independentista, diseñaba cuáles eran los planes de Jordi Pujol. Y los planes de Jordi Pujol estaban basados en una cosa básica. Primero, vamos a ir haciendo un cierto gradualismo, vamos a tomar el control de la educación, adoctrinando a los niños, y vamos haciendo un proyecto a largo plazo que nos desemboque en eso que llamaba él hacer país, ¿no? Julio Camba, como saben ustedes, un destacado, uno de nuestros mejores periodistas y escritor de ABC precisamente, decía, mire ustedes, yo soy capaz, me dan 2.000 pesetas de los tiempos y yo soy capaz de construir en Getafe y hacer de Getafe una nación. Y efectivamente en Cataluña se ha hecho eso, con la complicidad de ese proyecto de las clases dirigentes catalanas. Nuevamente incurren en un error. El catalanismo en un principio, que se puso en marcha en su momento a finales del 19, que sobre la idea de reclamemos cosas a base del agravio que sufrimos con el resto de España, vamos reclamando hasta que ese proyecto finalmente, esa envolvente se va radicalizando y se pone en manos de un grupo radical, y es cuando el nacionalismo de Cambó, pues, antes de Cambó, perdón, el primer catalanismo recurre a Primo de Rivera, a la dictadura de Primo de Rivera, para recuperar el control. Ese error se vuelve, y es la segunda ola, se repite en tiempos de Cambó. Cambó hace lo propio, reclamación sobre las reclamaciones de Cataluña, y el proceso se le va absolutamente de las manos. Es cuando le plantean aquel célebre debate, se dice a Cambó que si quiere ser el Bismarck de España o el Bolívar de Cataluña, en esa duda que se movía Cambó.
lógicamente se les va de las manos y recurren los llamados catalanes de Burgos, pues recurren a Franco, a que ponga orden en esa situación. Y ahora asistimos a esa tercera ola en el que esas clases dirigentes que han estado alentando el nacionalismo sobre la base de cuanto más presionemos, más conseguiremos de Madrid en el conjunto de España, y ahora se les ha ido otra vez de las manos. Ha aparecido primero un proceso de radicalización y ha aparecido un grupo que es la CUT, que es el que timonea todo este proceso en Cataluña. Y nuevamente nos encontramos en una situación absolutamente dramática. ¿Cuál puede ser el desenlace de esto? Pues yo sinceramente soy muy pesimista, porque si el nacionalismo tiene una capacidad es primero pervierte el lenguaje y segundo hace que nosotros nos adaptemos a su propio lenguaje, lo adoptemos en su propio lenguaje. Y otra circunstancia también, y esa capacidad que hay que reconocerle al nacionalismo, es que crea los contextos adecuados al que nos lleva y es el campo de juego en el que terminamos jugando, con lo cual tienen bastante en que ganar. Iniciamos ahora un proceso en este ultimátum que es largamente demorado, en el que yo creo que uno de los grandes peligros, el debate ya no va a ser debatir sobre la independencia de Cataluña, sino sobre un referéndum de independencia, sino los términos de ese referéndum. Puede ser la salida a la que nos aboquemos en la negociación que se quiere hacer con este artículo 155, que se quiere hacer de forma tibia, un poco laxa, para no crear problemas, etcétera, etcétera. Y ese es el grave problema que podemos encontrar en un proceso que el nacionalismo siempre gana, nunca pierde. Se garantiza su impunidad y a partir de ahí es lo que suele ocurrir. Yo observo con muchísima tristeza lo que está ocurriendo, porque el problema no es el nacionalismo, que ya es un problema importante, sino que no hay un proyecto nacional capaz de darle la réplica adecuada al nacionalismo y no hacer un mero seguimiento del mismo. Y ahí sí noto que los nacionalistas han conseguido desnacionalizar a los grandes partidos nacionales. Lo ha conseguido de forma apreciable con el Partido Socialista, en el que su política la marca el PSC que cometió un error de libro, que fue cuando el momento en que Maragall, que era la alternativa a ese nacionalismo, era la visión cosmopolita de esa Barcelona, en la que en el 92 solamente había una pancarta que pedía Freedom Cataluña, y lo demás eran banderas españolas. El momento que Maragall pacta con el nacionalismo a través del Pacto del Tinel, adopta el sistema nacionalista y se deja llevar por el nacionalista, pues ya, digamos, no hay un proyecto alternativo dentro de la propia Cataluña. Esto ha hecho que un partido importante y cuasi hegemónico a la par que era lo que suponía Convergencia, pues ese partido prácticamente ha desaparecido, pero sin embargo, en su digamos, su aspecto cada vez más menguante, sigue dictándole la suerte que corre el Partido Socialista. El Partido Socialista es una mezcla de distintos proyectos, pero no hay un proyecto nacional, ¿no? La única resistencia es la que pueden significar pues, los últimos resistentes del llamado Partido Socialista de Suresnes, como Felipe González o el propio Alfonso Guerra, que son los que ahora han dicho cómo nos aplicó el artículo 155 en su momento, ¿no? Y se ha dejado de morar esta situación. Pero tampoco veo ese vigor por parte del Partido Popular. Yo creo que esta política de no crear problemas, esa política está llevándole a un callejón sin salida al Partido Popular y llevándole a un camino del que va a ser difícil que vuelva. Para mí, la posición del propio presidente del Gobierno me parece que está siendo absolutamente inadecuada en ese terreno. Es verdad que la estrategia de Mariano Rajoy siempre es sobre la base de lo urgente es esperar, que se considera un gran dominador de los tiempos y él alza la bandera de lo que ocurrió cuando se pedía el rescate de la economía española. Es verdad eso, pero aquí no nos enfrentamos ante una decisión que puede resolver el Banco Central Europeo. Aquí nos encontramos un problema de dar la batalla frente al nacionalismo, darle réplica adecuada y constituir un proyecto nacional que sea atractivo para hacer frente a esa situación. Y ahí tenemos muy serios problemas en la idea que se está haciendo. Para mí,
No es verdad que el presidente del Gobierno no es el último responsable. Él dice con toda la razón que, claro, los que le urgen y le empujan a aplicar el 155 son los que han creado, muchos de ellos, las condiciones objetivas para que lleguemos a esta situación. Y no le falta razón, porque tanto el presidente Felipe González, tratando de garantizarse el apoyo de Jordi Pujol a los presupuestos, o el propio José María Aznar, pues hicieron cesiones que no se dieron a hacer en el terreno, por ejemplo, importantísimos, ¿no? Uno de los grandes problemas para aplicar el 155 es que el Estado ha desaparecido de Cataluña de forma absolutamente dramática, y eso debemos ser conscientes de ello. Cuando el Estado ha desaparecido, no hace acto de presencia en Cataluña, pues nos encontramos ante una enorme dificultad. No solamente para hacer ese proyecto de carácter nacional, sino que estamos dejando en una situación de absoluto desamparo a muchos catalanes. Porque claro, aquí se habla, muchas veces se hace esa asociación absolutamente perversa de asociar catalanes y nacionalismo. No, afortunadamente la sociedad catalana, como todas las sociedades, son plurales, aunque siempre el nacionalismo vaya buscando el hombre, digamos, la uniformización de la sociedad, ¿no? Y hacia una forma única de ver las cosas, ¿no? Afortunadamente la pluralidad está en Cataluña, y el desamparo que viven muchos catalanes es tremendo, ¿no? Se encuentran que no tienen el apoyo del Estado, que han visto cómo sus hijos se les adoctrinan en los colegios, se descalifica a España, se le insulta, etcétera, etcétera. Y ahí no ha habido batalla, no se ha hecho batalla frente al nacionalismo. Una de las grandes mentiras es ver, por ejemplo, cómo ha cuajado el España nos roba, o cómo que Cataluña es perjudicada por el resto de España en cuanto a que aporta más que recibe. Una de las grandes mentiras, ¿no? Yo recuerdo cómo en su momento desde Cataluña se insistía muchísimo en aquello de las balanzas fiscales. Queremos balanzas fiscales para que se vea claramente que Cataluña es seriamente perjudicada, etcétera, etcétera. Cuando se publicaron las primeras tablas fiscales, ya no quisieron saber nada de ellas. El profesor Ángel de la Fuente, que ha hecho un trabajo extraordinario sobre un asunto que es difícil de evaluar, porque claro, Cataluña puede aportar en impuestos, pero lo que recibe el resto de España es espectacular en ese sentido. Yo recuerdo, el otro día en el diario El Mundo dábamos un premio a un directivo de Volkswagen, que es un directivo español, vicepresidente mundial de Volkswagen, y yo recordaba una circunstancia en este contexto. Decía, vamos a ver, la SEAT fue un proyecto que se emplazó en Cataluña, fue un proyecto en el que se hizo gracias al coeficiente de inversión obligatoria de las antiguas cajas de ahorros, gracias a eso se hizo la SEAT en Cataluña, y fue una aportación no solamente de capital de fuera de Cataluña, sino de mano de obra venida de fuera de la propia Cataluña. Y eso se olvida, sobre eso se hace una gran mentira, que lo estamos viendo en el falsamiento de la escuela, o la utilización absolutamente criminal que se está haciendo por parte de algunos medios de comunicación públicos en Cataluña, poner la TV3, y bueno, aquí algunas personas que viven en Cataluña, como Alejo, o algunos más que hay entre el público, lo ven directamente, ¿no? Lo que se hace ahí, ¿no? Esa inoculación del odio, ¿no? Y en esas circunstancias dar marcha atrás a todo eso es muy, muy complicado. Pero bueno, yo siempre sostengo que las batallas que se pierden son aquellas que no se dan. Y para mí es muy importante lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿no? Fue fundamental, a mi juicio, la intervención del rey. Me parece que fue un aldabonazo en toda regla, en el que se asumió su responsabilidad como jefe del Estado. Yo dije en algún sitio, he comentado, que fue su 23F, y yo creo que lo resolvió francamente bien, en un discurso de defensa, instando a los órganos del Estado a que actuaran, emplazándolas a que actuara, y en el que no se habló ni de diálogo ni de negociación, simplemente de restablecimiento de la legalidad constitucional en Cataluña. Muy importante ese discurso. Yo creo que a partir de ese discurso las fuerzas políticas se vieron emplazados a ello, a buscar una solución, pero fundamentalmente lo importante es que la minoría, no silenciosa, como en algún momento se ha hablado, sometida a esa espiral de silencio que funciona en Cataluña, ¿no? Sino esa mayoría silenciada en Cataluña, pues ha comenzado a hablar.
Y eso es para mí me parece muy importante. Un revulsivo extraordinario en el que eso sí que exige una política continuada en esa dirección, para que no quede pues, en una gota en medio del océano, ¿no? Y yo creo que se lo debemos a todos esos españoles que están en Cataluña y se lo debemos al conjunto de la ciudadanía, porque aquí lo que nos estamos jugando es sencilla y llanamente es la libertad. Y la libertad es un bien impagable al que hay que enfrentarse y hay que defender con todos los instrumentos democráticos que tengamos a nuestro alcance. Y tenemos mucho de ellos, ¿no? Es una responsabilidad que compete a los ciudadanos, indudablemente. No voy a repetir aquello que decía Ortega, aquello que no hace el pueblo se queda sin hacer, pero sí mucho de una verdadera sociedad civil, no esa entelequia de sociedad civil que estamos viendo y en el que ha llevado a la cárcel pues a la trama civil del golpe de Estado que se ha producido en Cataluña, lo que supone Òmnium o que supone la ANC, que son dos instrumentos financiados por el conjunto de los españoles para buscar la destrucción y para que consumar ese auténtico golpe de Estado a cámara lenta que se ha producido en este tiempo. Y para mí eso es muy, muy importante lo que está ocurriendo. Es lamentable ver cómo una Cataluña que ha sido una región pujante en España se ha convertido en una auténtica catatonia, ¿no? En el que vemos cómo las empresas salen, cómo las empresas quieren abandonar ese proyecto totalitario, porque aquí hay dos movimientos en paralelo, el movimiento que dirige el independentismo y aquel que quiere separarse de España, y aquellos que quieren utilizar el independentismo como palanca para destruir el sistema. Es la conjunción astral que se ha producido ahora mismo en Cataluña y que está produciendo que la salida de empresas de la forma espectacular en la que se está haciendo. Con cierta demagogia y desconocimiento de la realidad, algún independentista dice, bueno, no, están cambiando las empresas, solamente cambian de sede social, esto no tiene mayor trascendencia. Bueno, a los efectos de la propia, solamente el que no quiera ver lo que tiene delante de los ojos puede decir tamaña majadería. Primero, porque esas empresas luego irán trasladando su domicilio fiscal, esas empresas dejarán de invertir en la propia Cataluña y luego si esa Cataluña en un panorama de una independencia con un sistema de aranceles, etcétera, etcétera, fuera de la propia Unión Europea, pues está condenada a la más absoluta de las ruinas. El problema no es que paguen los responsables de eso. Yo digo a veces, e insisto, por 5 vidas que vivan no pagarán todos los crímenes que han cometido la actual clase dirigente catalana, porque es terrible cómo están sometiendo a los ciudadanos a este proceso absolutamente totalitario, demoledor. Y el otro día coincidí con el profesor Gai de Liébana, que lo conocen ustedes bastante, y decía, ahora mismo en Cataluña estamos asistiendo a un fenómeno. Lo único que crece son las colas delante de las consultas a los psiquiatras y luego el consumo de ansiolíticos. Y es verdad, vive Cataluña en un sistema de angustia personal, porque las empresas pueden moverse, los ciudadanos no pueden moverse de la propia Cataluña. Y eso no lo podemos permitir, ni podemos tolerar que un proyecto totalitario, por intereses políticos de determinada naturaleza, por el pragmatismo, el gradualismo, llámeselo como quiera, ese crimen de lesa humanidad se perpetre. Y por tanto, ahí tenemos una responsabilidad, los ciudadanos, los medios de comunicación y los poderes del Estado. Yo espero que el Estado tiene instrumentos, si los quiere ejercer. Además, tenemos el paraguas de la Unión Europea. Para mí es muy importante los discursos que pronunció Macron recientemente en la Universidad de la Sorbona, en la que recordó un viejo discurso de Mitterrand. Mitterrand dijo, el nacionalismo es el crimen. Y Macron lo dijo, lo volvió a repetir. Vuelven los fantasmas que hundieron a Europa, vuelven a resucitar. Y el que no quiera ver el peligro que tenemos delante no sabe la gravedad a la que nos enfrentamos. Y bueno, esto era un poco lo que quería decir y espero que el pacto PP-PSOE no sirva el consenso para orillar los problemas y para enterrar los problemas. Los consensos son muy importantes. Fue fundamental para hacer la Constitución del 78, en que creímos que podíamos, y nos ha dado el periodo de libertad más amplio que ha vivido jamás este país, en el que todo el mundo cedió. Lo que pasa es que la deslealtad de los nacionalistas les llevó a incumplir eso desde el minuto 1, ¿no? Yo creo que ese consenso sí aprovechable, es plausible, pero no caigamos en un consenso
que sirva exclusivamente para orillar los problemas y no afrontar la gravedad del problema que tenemos delante de nuestros ojos. Se lo debemos a los ciudadanos actuales y se lo debemos a nuestros hijos. Muchas gracias. Pues nada, Bieito Rubido, director de ABC. Bueno, la suerte que tiene el primero es que el que da primero da dos veces. O sea que esta gran parte de las cosas que ha dicho Francisco Rosell, pues yo creo que la inmensa mayoría, el 100% de lo que ha expuesto mi compañero y colega Francisco Rosell lo asumimos todos, ¿no? Pero la pregunta, por aportar algo que sea algo que complemente y que complemente la intervención de los otros ponentes, la pregunta que nos hace los organizadores del acto, a los que agradezco una vez más la invitación, es ¿qué hacer? Pues hay que hacer exactamente todo lo contrario que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué ha hecho España? Ceder, 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 por una razón, porque después de la muerte de Franco, en la sociedad española se estableció lo que nosotros hemos denominado, yo he denominado muchas veces los falsos paradigmas de la sociedad española. Y uno de ellos era que el nacionalismo era progresista. Y el nacionalismo, en todas las universidades del mundo, en todas las cátedras de historia de las ideas políticas, el nacionalismo se presenta como algo absolutamente retrógrado y además que va contra la libertad y que va contra una idea fundamental que ha sido el motor de la sociedad, que es la idea del progreso. ¿Y qué es el progreso? La izquierda ha querido quedarse con la idea de progreso y monopolizar, pero el progreso, en primer lugar, es patrimonio de todos y el progreso es todo aquello que nos hace mejores, todo aquello que nos hace más libres, nos hace más justos, nos hace más cultos, nos hace más felices. Y la izquierda con mucha frecuencia dice, nosotros somos progresistas. No, mire usted, progresista yo también, soy yo también. Y no soy de izquierdas. Es decir, ¿qué pretendo decir con esto? Hemos hecho un mal diagnóstico creyendo que al nacionalismo lo íbamos a tranquilizar con las cesiones permanentes de todo tipo de reivindicaciones, creyendo que ellos iban además a devolvernos la lealtad, la mínima lealtad que se les podía pedir al proyecto de la Constitución de 1978 y, en definitiva, a la idea de democracia que estrenábamos tras la muerte de Franco. Y nos hemos encontrado con lo que, por otro lado, casi todo el mundo se temía, y es que el nacionalismo periférico, que, por cierto, no ha crecido apenas nada en votos desde la década de los 80 hasta ahora, representa prácticamente el 9% que representó en las elecciones del 86, lo sigue representando ahora. Y sin embargo, esa sobrerepresentación y esa sobrevaloración de su actuación política, tanto en Cataluña como en el País Vasco, lo lamentable es que ha ido creciendo hacia Baleares, hacia Valencia, hacia Navarra, gravísima la situación de Navarra, y por supuesto en mi tierra gallega. ¿Pero por qué? Pues porque el Partido Socialista, en un equivocado análisis, siempre ha tenido una fascinación por el nacionalismo, que, como les decía, no es precisamente una idea progresista. El Partido Socialista tiene una cuota de responsabilidad enorme sobre lo que ocurre en España con el peso extraordinario que tiene el nacionalismo. Y la prueba evidente es lo que está pasando en Navarra, lo que está ocurriendo en Valencia, lo que está ocurriendo en Baleares. El día que el Partido Socialista tenga la capacidad de pactar, como se hizo en el País Vasco, pero lo hizo el Partido Popular con una enorme ingratitud por parte de ese monumento del pensamiento político occidental, que es Pachi López, el día que tenga la capacidad el Partido Popular y el Partido Socialista y el Partido Popular de unirse en aquello que decía San Agustín, en lo esencial unidad y en la duda libertad. Bueno, pues en lo esencial, que es la unidad y la defensa de España, estos dos partidos tenían que unirse y de alguna manera romper la historia trágica de la vida política de España de tantos y tantos años, que no nos ha hecho precisamente un país ejemplar en esa materia. Por tanto, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué hacer? Todo lo contrario. ¿Qué hemos hecho? Ceder. ¿Qué tenemos que hacer? No ceder. No solo no ceder,
sino que si algo tiene de oportunidad esa comisión que puede estudiar una posible reforma de la Constitución, sería de verdad intentar reforzar la idea de España en los mejores aspectos en que se puede reforzar la idea de España. Porque hasta ahora, como he dicho, solo hemos cedido, y me van a permitir, hemos cedido los demócratas, los que creíamos en la idea de España de convivencia, donde puede haber todo tipo de opiniones, donde puede haber una biodiversidad ideológica, donde puede florecer, en fin, todo tipo de actitudes, pero siempre en el marco de la legalidad y en el marco de una constitución democrática. Y hemos cedido a aquellos que no creen en la democracia. El nacionalismo no cree en la democracia. Se le llena la boca el nacionalismo en España. Es decir, el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán no creen en la democracia. Solo hay que ver el catálogo de imposturas morales que están practicando los nacionalistas catalanes en todo este dislate que estamos viviendo en Cataluña. Ellos solían decir, nosotros nos comprometimos con la idea de la gobernabilidad. Y yo pregunto, ¿me pueden decir en qué idea no les venía bien a ustedes? Entrar en la OTAN les venía mal a los catalanes. A Convergencia y Unió le venía mal entrar en la OTAN, que ellos se presentaban como un partido atlantista. Les venía mal entrar en la Unión Europea. Les venía mal a ustedes entrar en el euro. ¿En qué se han comprometido que hayan hecho un sacrificio con el resto de la sociedad española? Les vino mal apoyar al señor González, en su día a Suárez, en su día después al señor Aznar. Les vino mal, les vino muy bien. Lo que pasa es que esa era la gran debilidad y fue la gran debilidad de la política española. La necesidad siempre de recurrir a ese apoyo de los nacionalistas y esa mezquindad, desde mi punto de vista, que tuvo tanto el Partido Popular en un momento como el Partido Socialista en otro. Por eso digo que el día que de verdad los dos grandes partidos puedan lograr el entenderse en cuestiones esenciales, y no solo en cuestiones esenciales, sino en permitir la gobernabilidad de la lista más votada, ese día habremos roto la mala historia de la política de España. Por tanto, a mí me parece que la reforma constitucional, como decía, puede llegar a ser una oportunidad. Yo no soy partidario de ella, pero en todo caso, si tenemos que llegar a ello, dado y visto los momentos que estamos viviendo, puede ser una gran oportunidad. ¿Qué hay que corregir? Sin duda alguna, como muy bien decía Paco Rosell antes, la situación actual de Cataluña obedece a un proyecto de ingeniería social que diseña Jordi Pujol en los finales de los 80, que se pone en marcha prácticamente, y hay documentos oficiales de la Generalitat, de la Consellería de Educación de la Generalitat, diciendo este es un proyecto al que veremos su resultado dentro de años, etcétera, etcétera. 2 generaciones de jóvenes educados en el odio, que es tremendo educar en el odio, educados en el odio al resto de España, y también una pésima gestión de los medios de comunicación. La sociedad española, no la sociedad española, la sociedad moderna, la sociedad occidental, es una sociedad que depende, es social, necesita los medios. La gestión de los medios de comunicación por parte de los gobiernos centrales de este país ha sido un desastre, un desastre. Se lo digo con toda franqueza, con toda firmeza, yo creo que con toda legitimidad como periodista que soy. Ha sido un desastre. No tener una televisión pública comprometida con la idea de España, haber retirado la publicidad de Televisión Española, haberle entregado los canales de televisión a empresas extranjeras, que los mayores difusores de la idea de la independencia sean los programas nocturnos del fin de semana de las televisiones y de las cadenas de España, que TV3, con la deuda que tiene la Generalitat, que supera los 70.000 millones de euros, tenga 7 canales. Saben que ustedes en China, la televisión pública china, con 1.200 millones de personas, tiene 8 canales. Pero hombre, entre 8 y 7, entre 1.200 millones y 7 millones de... Por tanto, ha habido 2 motores del problema catalán: la educación y la comunicación o la información. La tolerancia, además, insisto, de medios de comunicación que propagan ideas que en sí mismo, o sea, las ideas, siempre decías tú a mí, las ideas no delinquen. Bueno, no delinquen, pero hay ideas que no se pueden. Honestamente, yo puedo respetar muchas ideas, pero hay algunas en las que no soy neutral.
y creo que no se debe ser neutral. Por tanto, a mí me parece que la estrategia del Gobierno central de apoyarse en los distintos gobiernos, los distintos presidentes, aquí no se salva nadie, ¿eh? Es decir, no se salva nadie. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Nosotros y ustedes también, que seguramente leen, compren y ven cosas que no debían hacer, pero evidentemente no voy a llegar yo a tales extremos. Faltaría más, estoy defendiendo la libertad por encima de todo. Pero sí es cierto que no ha habido la versión buena de la idea de España. No ha habido la versión de este lado. El silencio, se dice siempre, en comunicación no es rentable. Y el silencio, en este caso, ha sido algo que ha acompañado a la gestión de todos los gobiernos. Ha faltado ambición de país. Y creo que es uno de los pecados que tiene hoy la sociedad española. No hay ambición de España. España es un país portentoso en muchísimos aspectos, extraordinario. Sé que lo digo con demasiada frecuencia, pero ya saben aquello que decía un comunista ilustre, André Gide, está todo dicho, pero como nadie hace caso, hay que repetirlo 1000 veces. Bueno, pues esto yo voy a insistir. España es un extraordinario país y lo único que le falta es apóstoles que defiendan la idea de una España moderna, civilizada, competitiva, agradable, llena de virtudes, y que curiosamente la contraponen los nacionalistas diciendo que es casposa, antigua, castellana, centralista, viejos. Es mentira. Vamos, yo he llegado. El ridículo del nacionalismo llega hasta tales puntos de que el otro día había quien le criticaba al Lehendakari Urkullu que llevaba el nudo Windsor, que es el que llevan los castellanos cuando van a las bodas al País Vasco. Bueno, pues ese es el límite de la altura intelectual del discurso. Pero como yo no quiero extenderme mucho, porque además, insisto, ante mis compañeros de mesa creo que todos vamos a coincidir, yo quería solamente contarles una historia cierta, porque si no, no la debería contar como periodista que soy, que ocurrió en una cena en el verano del 2003 en Barcelona, con motivo de un foro cultural que se organizó, creo que fue en el 2003, si no fue en el 2003, fue en el 2004, pero la historia es cierta. La cena la protagonizan, participan en ella Helmut Kohl, Mikhail Gorbachev, Jordi Pujol y el periodista que me contó la historia, eran los 4. En un momento determinado, Pujol dice, yo no seré presidente de la Generalitat, pero algún día Cataluña será independiente. Y Gorbachev, que tenía en sus manos la experiencia, vamos, en su memoria, en su recuerdo y en su corazón, la experiencia de cómo se le desmoronó todo el imperio de la Unión Soviética, dijo, pues mire, señor Pujol, sea usted muchos años presidente de la Generalitat, porque si Cataluña algún día es independiente, querrá decir que el mundo es ingobernable. Y ese es efectivamente uno de los problemas a los que estamos también asistiendo en el problema catalán. Y es el caos que, como muy bien apuntaba antes Francisco Rosell, le interesa mucho a una parte también del movimiento antisistema que hay en todo Occidente en este momento de auge de los populismos y de todos los que están instalados en la estrategia de los antisistemas. Es mucho mejor destruir España y además es mucho más cómodo destruir la sociedad, empezando a trocitos, en este caso, por Cataluña. Por tanto, no quería simplemente decir, en la línea de lo que acabo de decir, me parece que hay que dentro de que lo que no tenemos que tener es miedo a enfrentarnos a la realidad. Y tenemos una sociedad muy infantil, una sociedad muy epidérmica, tenemos una sociedad poco valiente. Y aquí todo el mundo, ¿cuál es el temor? Uy, es que y si nos enfrentamos, y si los funcionarios no obedecen, y si los mozos no sé qué, y si los... No, es que hay que tener cierto coraje, ya dirán, hombre, es muy fácil decirlo, y muy difícil cuando uno está en la silla del que tiene que tomar la responsabilidad. Es cierto, pero creo que en esa cuota de responsabilidad que antes les decía que tenemos todos nosotros en la situación actual, porque con nuestro voto, con nuestro comportamiento, con nuestra opinión, con nuestras apuestas que hacemos, somos responsables de lo que ocurre, a mí me parece que tenemos que hacer ver que efectivamente el proyecto de España, el proyecto de esa España ambiciosa, es un proyecto alternativo. Vamos, es nuestro proyecto en realidad mucho mejor que lo que están planteando los nacionalistas,
que es un proyecto de destrucción basado en una ficción que tiene básicamente motores, un catálogo de mentiras impresionante, que además es supremacista y que además va contra la idea misma de convivencia y de libertad. La idea del odio es probablemente de lo peor que ha podido concebir el hombre a lo largo de la historia. A lo largo de los estadios históricos no ha habido nada peor que la idea del odio. Y curiosamente el motor que mueve al nacionalismo catalán es la idea del odio. Y yo termino diciendo, nosotros queremos que se respete la ley y la Constitución porque queremos seguir viviendo con ellos. Y ellos quieren quebrar la ley y la Constitución para no vivir con nosotros. Esa es la síntesis lamentable de este problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bieito. Alejo, tu turno. Muchas gracias, María. Por supuesto, tengo que empezar agradeciendo a las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad y a sus presidentes, a Íñigo y a Jaime, su invitación a participar en esta mesa redonda, junto a María, Jaime y a los directores del Mundo y de ABC. Es una gran satisfacción para mí el compartir este acto con ellos. Y después de lo que le he oído a Francisco Rosell y a Bieito, pues me alegro de haber venido esta tarde. El tema que nos convoca es qué hacer ante el desafío nacionalista. Y yo voy a hablar de eso, de qué hacer. Porque los de ciencias es lo que tenemos, que somos mentalmente muy disciplinados. Y nos dice que hablemos de una cosa, hablamos de esa cosa. María ha empezado su introducción con la modestia que la caracteriza y que la honra, diciendo que ella no tenía la respuesta a la pregunta. Yo sí la tengo. Y como sí la tengo, te la voy a explicar. Y además, cuando acabe, le enviaré mi intervención a la vicepresidenta del Gobierno. Y ustedes dirán, ¿para qué? Para ayudar. O sea, para ayudar. Y también algunos se preguntarán, ¿y por qué no se la mandas directamente al presidente del Gobierno? Hombre, para no alterar su paz de espíritu. Porque esa serenidad es indispensable para manejar correctamente la inmanejable situación en la que estamos. Dicho esto, que demuestra una vez más mi buena voluntad, voy a entrar en el tema. ¿Qué hacer ante el desafío nacionalista? Mi intervención la dividiré en 4 partes. Las 3 primeras responderé a la pregunta estrictamente, cómo afrontar ese desafío, o lo que es equivalente, cómo parar el proceso de separación de Cataluña de España. Y lo haré de acuerdo con 3 escalas temporales. El presente, ¿qué hay que hacer en los próximos días o a lo sumo semanas para sofocar la insurrección? El pasado, ¿qué se debió haber hecho desde la transición hasta el momento actual para no llegar a la dramática situación que atravesamos? Y el futuro. ¿Qué estrategia se debe seguir a partir de ahora y durante las décadas venideras para que esta catástrofe no se vuelva a producir? En una cuarta reflexión hablaré sobre la naturaleza del problema nacionalista. Empecemos por lo más inmediato. El cuadro tiene un dibujo nítido. Un gobierno de una comunidad autónoma y una estrecha
mayoría de su Parlamento se han declarado en desobediencia al Estado y han proclamado la independencia del territorio sobre el que tienen competencias mediante la aprobación de una serie de leyes inconstitucionales debidamente suspendidas por el supremo intérprete de nuestra ley de leyes. Este ataque a la autoridad legítima del Estado y a la existencia misma de la nación está siendo acompañado de la movilización violenta de centenares de miles de personas encuadradas en partidos y asociaciones separatistas que impiden, con su presencia masiva y levantisca en la calle, el cumplimiento de las sentencias judiciales y que coaccionan, insultan y amenazan a las fuerzas de seguridad nacionales que cumplen con su deber. Resumiendo, nos encontramos ante un golpe de Estado que pretende, por la fuerza y en contra del ordenamiento legal vigente, liquidar el marco democrático de derechos y libertades de todos los españoles y de los residentes en Cataluña en particular, para reemplazarlo por un régimen supremacista, colectivista y totalitario. Eso es lo que está pasando. A partir de aquí, en el corto plazo, es una cuestión básicamente técnica. ¿Cómo abortar un golpe de carácter revolucionario contra un gobierno legítimo? Por si algún miembro del gobierno, no sé, estuviera siguiendo en streaming, ¿no?, lo que estamos tratando aquí esta noche, enunciaré, lo digo para adelantar, porque le voy a enviar la intervención a Soraya, pero para adelantar, ¿no?, porque es gente que es muy ágil, ¿no?, en sus decisiones, ¿no? Entonces, enunciaré algunas obviedades, ¿no? Lo primero es proteger los medios y recursos propios del Estado y los centros neurálgicos de Cataluña. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de desplegarse blindando aeropuertos, estaciones ferroviarias, puertos, puestos fronterizos, centrales de generación de energía, sedes judiciales, oficinas de la Seguridad Social, dependencias de la Agencia Tributaria, delegación y subdelegaciones del Gobierno, para impedir que sean ocupadas por los separatistas. Desalojarlos una vez se hayan apoderado físicamente de estas instalaciones, como es su plan. Este es el plan. Bien. Entonces, desalojarlos cuando ya estén dentro es muy difícil, como se vio el 1 de octubre. Por tanto, la anticipación es clave. Segundo, en paralelo con lo anterior, hay que privar a los golpistas inmediatamente de los instrumentos que les facilitan la realización del golpe. Esta operación requiere la toma de control por parte del Estado, de los órganos de gobierno y administración de la Generalitat y de los medios de comunicación de los que es titular, en aplicación de la correspondiente previsión constitucional. Como el procedimiento a seguir puede durar días, y dado que al enfrentarse a un golpe la velocidad es esencial, el dominio del territorio es indispensable, es aconsejable activar sin demora sería mañana por la mañana, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional y poner frente a los 17.000 Mossos de Escuadra a un alto cargo del Ministerio de Interior, sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos su mando de mayor rango está procesado y sujeto a medidas cautelares por la Audiencia Nacional. Tercero, y simultáneo, es muy importante, simultáneo con las dos líneas de actuación anteriores, la Fiscalía ha de presentar acusación ante la jurisdicción correspondiente por los delitos de desobediencia, sedición, prevaricación, malversación. Hay que presentar inmediatamente una querella contra los cabecillas del golpe. El presidente de la Generalitat, la presidenta del Parlamento Autonómico, pasando por el vicepresidente del Gobierno catalán y por el consejero del Interior, tal como se ha hecho ya con los dos presidentes, conocidos como los dos Jordis, ¿verdad?,
Ya tenemos 4, Jordi. Esto. Y vaya 4. Pues, tal como se ha hecho con los presidentes del Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional de Cataluña, pues lo mismo. Obviamente, en el transcurso de la comparecencia de estos golpistas ante el juez, la Fiscalía ha de pedir medidas cautelares, las más severas que pueda, dentro de lo que está previsto en el Código Penal, sin excluir, por supuesto, la prisión preventiva. De hecho, el presidente de la Generalitat va diciendo que él está preparado ya. Hombre, pues si está preparado, pues hagámoslo. Como a mí nunca me ha gustado frustrar las expectativas de nadie, incluso de un separatista, ¿no? O sea, bien. Como es lógico y habitual, en un golpe de carácter revolucionario impulsado por movimientos extremistas, todas las acciones de las autoridades legítimas del Estado para restablecer la legalidad conculcada tendrán como respuesta la algarada callejera, ¿no? El lema de la CUP es, ya saben, els carrers són nostres. No lo traduzco porque aquí somos pluri lo que sea, ¿no? Entonces, els carrers són nostres. Que esto, bueno, pues indica claramente una estrategia y una determinación muy concreta. Esto va acompañado del enfrentamiento con las fuerzas del orden, con un nivel de agresividad variable que puede ir desde lo simple a lo extremo, ¿no? El propósito es sumir a Cataluña en el caos. ¿Para qué? Bueno, pues para amedrentar al gobierno de la nación, atemorizar a los catalanes defensores de la legalidad y provocar, esta es su idea, la intervención de instancias internacionales que medien entre las partes que quedan así consagradas como iguales, ¿no? En esta fase de la lucha contra el golpe, la ecuación es muy simple. Gana el que pone más fuerza, determinación, resistencia y coraje en el empeño. En otras palabras, el que recurre a mayor capacidad disuasoria y el que demuestra mayor voluntad de victoria. El que flaquea, busca negociar, se acompleja o se deja poseer por el miedo, pierde. Todo eso yo creo que, como nos están siguiendo en streaming, se van centrando ya en... Bien. Pasemos ahora al pasado. Sobre la génesis de esta situación límite, el diagnóstico está ya más que establecido. Algunos lo hicimos hace 20 años y lo hemos venido reiterando, sin ser escuchados, nunca, con el brillante resultado que está a la vista. España padece un enemigo interior, pertinaz e implacable desde hace más de un siglo, el nacionalismo identitario, excluyente, insolidario e incluso asesino, si las condiciones son las adecuadas. Y como las condiciones pues, han sido las adecuadas, ha llegado a ser hegemónico en Cataluña y en el País Vasco. La transición configuró una estructura territorial del Estado y un sistema institucional que ha favorecido hasta niveles inauditos estas condiciones y ha proporcionado de manera creciente y sostenida a este enemigo los instrumentos políticos, financieros, educativos y de creación de opinión necesarios para alcanzar su objetivo de liquidar la nación y con ella nuestro espacio de convivencia democrática y pacífica bajo el imperio de la ley. Un tigre no es culpable de devorar a sus presas, lo es el que le abre la jaula. La historia del desarrollo del Estado autonómico desde 1978 y la forma de manejar el problema nacionalista por parte de los sucesivos gobiernos nacionales de distinto color político ha sido la de un suicidio anunciado.
Se empezó confiando ingenuamente en quien no merecía esta confianza, se continuó incrementando su poder con sucesivas cesiones de recursos y competencias, se toleraron reiterados incumplimientos de la ley y de sentencias judiciales, se renunció cobardemente a cualquier forma seria de batalla de las ideas frente a la doctrina política más perversa de la edad contemporánea, se silenciaron y se condenaron al ostracismo aquellas voces que señalaban el peligro y que instaban a un cambio de enfoque, y se procedió a la retirada gradual del Estado de las comunidades infectadas de nacionalismo hasta su práctica desaparición. Por consiguiente, el desastre al que ahora asistimos tiene unos responsables, con nombres y apellidos, que, por cierto, jamás, ni siquiera hoy, cuando el sistema del 78 se resquebraja, han hecho autocrítica, ni parecen darse por enterados de sus tremendos errores políticos, morales y estratégicos. Es más, algunos de ellos incluso pontifican todavía sobre lo que se debe hacer y no hacer. La distancia entre la lenidad y la desfachatez a veces es corta. Es fácil imaginar cuán distinto sería el escenario en el que ahora nos debatimos angustiados si a partir de la aprobación de la Constitución los dos grandes partidos nacionales hubieran actuado con lucidez, inteligencia, patriotismo, cerrando filas ante la contumaz ofensiva de los nacionalistas, en lugar de aliarse con ellos en contra del otro cada vez que las urnas les colocaban en posición de minoría mayoritaria en el Congreso. Asombra también, retrospectivamente, la ligereza con que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han desaprovechado sus mayorías absolutas, renunciando a fortalecer el Estado y siguiendo el engorde de los arsenales presupuestarios, institucionales y competenciales de los separatistas sin ninguna necesidad. Generaciones venideras examinarán con estupor cómo sucesivos gobiernos de un Estado democrático financiaron, equiparon y animaron a su peor enemigo interno para que pudiera acabar con su nación, desoyendo todos los avisos, por alarmantes que fuesen, de que el derrumbe estaba cada vez más cerca. El periodo de nuestro devenir colectivo, que va desde la muerte del dictador hasta el golpe de Estado de los separatistas catalanes, ha quedado ya integrado en la historia universal de la infamia, de la superficialidad, de la inmoralidad y de la estupidez. Parafraseando a la inversa las célebres palabras de Churchill tras la batalla de Inglaterra, nunca tantos tuvieron tanto que reprochar a tan pocos. Y pasemos ya al futuro. Suponiendo que el golpe sea dominado, lo que es mucho suponer, si hay algo que no hay que hacer bajo ningún concepto, y cómo me ha alegrado de oír al director de ABC diciéndolo. Estaba a punto de abrazarle. O sea, me he contenido, ¿verdad? Pero es que decirle, hermano, ¿no? Si hay algo que no hay que hacer bajo ningún concepto, es modificar la Constitución para dar aún más privilegios, más reconocimiento simbólico y más autogobierno a los golpistas. Por el contrario, es imprescindible reformar nuestro ordenamiento básico. Sí, hay que reformarlo. ¿Para qué? Para fortalecer el Estado, cohesionar a los españoles en torno a un ambicioso proyecto compartido y dotar de eficiencia y racionalidad a nuestro entramado administrativo. Y ni que decir tiene que una nueva ley de partidos ha de excluir a los que no se comprometan explícitamente a respetar la Constitución. Los años que vienen han de ser empleados por el Gobierno de la Nación,
por los partidos que defienden la unidad nacional y la legalidad y por la sociedad civil española, con particular énfasis la catalana, en desmontar el tinglado de falsificaciones históricas, agravios imaginarios y obsesiones étnico-lingüísticas construidos por los separatistas. Las mismas herramientas que ha utilizado el nacionalismo separatista con tanto impudor como eficacia para crear un clima de odio contra España y para la elevación de la identidad a valor supremo por encima de la libertad y la igualdad, que han sido las escuelas, los medios de comunicación públicos y la propagación masiva de su esquema ideológico en cada una de sus actuaciones, los mismos medios han de servir a partir de ahora para fines opuestos y benéficos, a saber, la promoción de un patriotismo sano, basado en los principios de la sociedad abierta, que hermane a los españoles bajo la primacía del interés general. Y esto es lo que hay que hacer. ¿Vale? Bien. Yo creo que he sido preciso y claro, ¿no, Ignacio? He sido preciso y claro, ¿no? Bien. Ahora que ya sabemos lo que hay que hacer, se ha permitido enunciar una verdad tan incómoda como palpable. Que es lo que tiene la verdad, que es muy molesta, ¿no? Pero hay momentos en que hay que enunciarla. La verdad es la siguiente. Los partidos nacionalistas, que fabrican arbitrariamente naciones y magnifican diferencias irrelevantes para reclamar nuevos estados, destruyendo los que ya existen y son democráticos, estables y consolidados, mediante el enfrentamiento agrio y frecuentemente sangriento entre comunidades humanas previamente albergadas en una matriz histórica, jurídica, cultural e institucional común, los que hacen eso no son homologables al resto de fuerzas que compiten dentro del imperio de la ley en un espacio políticamente plural. Y tratarlos como tales no les calma, solo da alas a sus tropelías. Son una amenaza, una patología, un veneno, y aceptar sus tesis para configurar el Estado, procurando apaciguar sus demandas mediante concesiones, es un error ético, político y estratégico de enormes dimensiones. No todas las ideas son admisibles en democracia. Otra vez, tendría que darle un abrazo a Vieto. No todas las ideas son admisibles. Muy particularmente las que son moralmente aberrantes. Los nacionalistas de raíz identitaria no son integrables. A ver si nos enteramos. Que estén cómodos, el encaje, todas estas chorradas. No son integrables. Lo voy a repetir por el streaming. No son integrables. La historia lo ha demostrado, trágica y reiteradamente. Deben ser combatidos sin tregua con las armas de la democracia, de la racionalidad, del Estado de Derecho, de la educación y de la comunicación, hasta su definitiva derrota en el campo intelectual y en las urnas. El hecho paradójico de que las cúpulas de los dos grandes partidos nacionales hayan dedicado hasta hoy más esfuerzos a liquidar políticamente a aquellos que en su seno denunciábamos los abusos de los nacionalistas y clamábamos por una estrategia distinta que los contuviera y debilitara, más esfuerzos a eso que a frenarlos y sujetarlos a la ley, explica perfectamente por qué estamos aquí esta noche, convocados por las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad, para reflexionar sobre la mejor manera de evitar que nuestra nación sea dinamitada. Como colofón, podría decir, con la tranquilidad del deber cumplido y con el permiso de Arcadio Espada, que unos y otros sigan ciegos su camino. Sin embargo, lejos de refugiarnos en el fatalismo o el hastío acumulado por tanto esfuerzo incomprendido, es el momento de sumarnos al amplísimo y espontáneo movimiento
del buen pueblo español que, como sucedió en 1808, y con la diferencia de que ahora el rey está a la cabeza de la nación para insuflarle ánimo frente al enemigo, ha sacudido su letargo y se moviliza dispuesto a preservar la unidad nacional, la democracia y la libertad. Fundámonos, pues, con la corriente vigorosa de millones de nuestros compatriotas que han salido de sus hogares para henchir calles y plazas de banderas constitucionales y de compromiso cívico. Esta es nuestra esperanza y nuestra obligación ineludible. Y para cerrar el turno de intervenciones, el presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor. Muchas gracias, María. Yo ya les anticipo que yo voy a ser mucho más modesto que Alejo Vidal Quadras, porque yo pertenezco al equipo de María, es decir, que yo tampoco sé exactamente todo lo que hay que hacer para hacer frente a este enorme desafío nacionalista que hoy tenemos. Pero sí les aseguro que además voy a ser mucho más aburrido que Alejo Vidal Quadras en mi intervención, porque eso responde a mi propia naturaleza. Y dicho lo cual, es imposible intervenir después de Alejo, pero yo voy a tratar de hacer este esfuerzo. Y voy a tratar de centrarme en la pregunta: ¿qué hay que hacer frente a este desafío nacionalista? Y frente a este desafío nacionalista, lo primero que hay que hacer es comprender, entender, profundizar en el proyecto de ruptura que tenemos delante de nosotros. Hoy tenemos enfrente de nosotros un proceso que se expresa en Cataluña, pero no puede aislarse, separarse, alejarse del análisis de lo que se puso en marcha en España, por lo menos hace más de una década. El proceso que hoy sufrimos es parte de un proceso, es conclusión de un proceso. No solo es la expresión del mal llamado problema catalán, como aquel plan Ibarretxe no solo era la expresión del mal llamado problema vasco, como cuando ETA mataba y asesinaba no solo era una organización terrorista, sino que era esencialmente un proyecto de ruptura de España. Por eso lo que tenemos enfrente de nuestra libertad, de nuestra Constitución, de nuestra nación, de nuestra democracia, es un movimiento nacionalista que primero alcanzó el poder a través de la autonomía, a finales de la década de los 70, que 10 años después dio un salto y alcanzó el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, en dos plenos, sorpresivamente en el Parlamento vasco y en el Parlamento catalán, a finales de los años 80, y que finalmente ese movimiento nacionalista abrazó la ruptura con las treguas trampas sucesivas de ETA, que fundamentalmente significaron el final de los años 90 y el comienzo de los años 2000. Pues bien, ese proyecto de ruptura, que es el que hoy tenemos delante de nosotros, que había protagonizado ETA en la soledad de una vanguardia en la ruptura, ese proyecto de ruptura fue asumido por el conjunto del movimiento nacionalista. Y encontró, y utilizando un símil montañero, dos campamentos base antes de escalar la cima de la fractura. El plan Ibarretxe fue el primer campamento base. Fue el intento de hacer una ruptura sin rebelión,
Y ahora, desde Cataluña, desde el Procés, tenemos una ruptura en rebelión. El movimiento nacionalista es uno. No hay un movimiento nacionalista vasco, un movimiento nacionalista catalán, un movimiento nacionalista gallego, es uno. Y no tiene marcha atrás. Es un vehículo sin marcha atrás, porque tiene solo la inercia del movimiento de la insatisfacción, del resentimiento. Y eso significa que solo tiene una marcha adelante. El fenómeno nacionalista, por su propia naturaleza, es un movimiento, exige movimiento permanente y puede arrancar quizás desde un sentimiento, pero el movimiento hace que hoy tengamos enfrente un resentimiento. Del sentimiento al resentimiento a través del movimiento. Y por ello no debemos equivocarnos. No hacemos frente hoy a un sentimiento. Hoy hacemos frente a un resentimiento. Ese movimiento nacionalista, lógicamente, ha exigido y exige un equipo de relevos. Y el testigo empezó en las manos de ETA, lo continuó por poco tiempo el Plan Ibarretxe y ha terminado hoy en lo que es el movimiento del Procés. Por eso, no solo hacemos frente hoy también a la culminación de un movimiento nacionalista, no hacemos frente a una situación que tenía que llegar, estaba en la genética del movimiento, estaba en la naturaleza del movimiento, estaba fundamentalmente en lo que es su esencia. El proceso que vive España desde hace más de una década, y voy a utilizar otro símil, en este caso militar, es un vista a la izquierda. El proceso que se materializó entre ETA y Rodríguez Zapatero, el mal llamado proceso de paz, otro proceso, significó una contrapartida, significó un precio político, que fundamentalmente significaba una España diferente, una España en movimiento, una España que fundamentalmente tenía que cambiar, significaba un nuevo escenario en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito moral. ¿Cómo no iba a ser de esta manera? Un pacto secreto, un proceso de paz con ETA, ¿cómo no iba a llevar a España al vista a la izquierda, cuando ETA, además de ser un proyecto de ruptura, esencialmente es la máxima expresión de la extrema izquierda? Por eso, la irrupción de Podemos no es casual, es parte del vista a la izquierda, es parte de aquel proceso que se arranca ya en los principios del 2000, más allá de la corrupción. Y lo que hace hoy es reforzar el proceso y el procés. Y fundamentalmente Podemos, que está basado en el resentimiento social, sus aliados sociales y políticos son los que están en el resentimiento nacional. Y por eso Podemos hoy es una parte del problema, porque es una parte del proceso, porque es sin duda una expresión de un resentimiento social. Pues bien, el problema es que este diagnóstico, esta enfermedad, este cáncer del proceso no se ha querido aceptar, no se ha querido diagnosticar en estos años. Y son años en los que, además, ese proceso ha ido avanzando porque los demás hemos dejado de creer en muchas cosas. El relativismo ha hecho daño en nuestra sociedad. Hemos socializado la nada, hemos relativizado el valor de la nación y el significado de la nación. Y de ahí la dificultad, la debilidad del momento en el que vivimos. Por eso, en estos momentos, no podemos quedarnos en el diagnóstico. El diagnóstico
que acabo de hacer podrá ser o no compartido, pero es el momento de plantear no medidas, criterios, que de alguna manera sirvan para orientar a los que nos quieran escuchar. Las medidas solo las puede adoptar el Gobierno. Nosotros solo podemos, sin duda, definir criterios para que el Gobierno, si quiere escucharnos, nos escuche. Y por eso ese diagnóstico no es suficiente. Y ahora tenemos que decir ¿y qué plan de acción y qué medidas podemos desarrollar? Quienes en su momento nos quedamos en soledad diagnosticando el proceso que vivía España y también quienes no han querido ver, pero que ahora están angustiados y preocupados y tienen también la obligación de en estos momentos defender un conjunto de medidas, de acciones, un proyecto para España. Y por eso yo no me atrevo a decir las cosas que tenemos que hacer, que tiene que hacer el Gobierno. Yo apunto criterios. Y el primer criterio para definir una línea de acción es abandonar una actitud que se ha fundamentado siempre en la búsqueda de un escenario que nos viene bien, del escenario más cómodo, del escenario que de alguna manera los anglosajones hablan del wishful thinking, es decir, va a pasar lo que yo quiero que pase. Pues tenemos que alejarnos, porque esa actitud ha sido letal. Los Mossos de Escuadra iban a ser leales y fueron desleales. El movimiento nacionalista se iba a fracturar, se iba a dividir, y el movimiento nacionalista no se ha fracturado y no se ha dividido. La salida de muchas empresas de Cataluña, de muchas instituciones financieras, la ejemplar manifestación del pasado 8 de octubre en Barcelona, iban a detener el proceso. Hoy continúa. Hoy tenemos otra expresión del escenario voluntarista, del que desearíamos, y es como algunos en estos momentos están enalteciendo el consenso, como si el consenso fuese a ser la panacea de la solución. ¿Cómo va a ser el consenso con un partido como el Partido Socialista de Cataluña, que ha adoptado las medidas que ha adoptado a lo largo de estos años? ¿Cómo es posible que se piense que el consenso solo con el Partido Socialista va a ser decisivo y determinante cuando ha ganado quien ha ganado en el seno del Partido Socialista? No hay que buscar el disenso, pero no hay que enaltecer equivocadamente el consenso pensando que en ese escenario que deseamos todos sea la verdad. Porque no es la verdad. Esencialmente y fundamentalmente es lo que desearíamos que fuese verdad. Por eso, si ese es el primer criterio, alejémonos de un criterio voluntarista, de un criterio que vaya a suceder lo que nosotros deseamos. El único criterio que yo puedo apuntar a quienes vayan a afrontar realmente esta situación tiene dos palabras: determinación y perseverancia. La única manera de afrontar este tema hoy es con determinación y perseverancia. El consenso no puede sustituir nunca la iniciativa, la determinación de un gobierno que es al que le corresponde afrontar en primer lugar y en primer término el reto más grave de la democracia española desde 1977. Ese famoso artículo 155 que yo dije que había que desarrollar el 30 de julio del 2003, no porque soy inteligente, que no lo soy, sino porque yo ya sabía lo que era el Plan Ibarretxe como continuación del proyecto de ruptura de ETA. Ese artículo 155, fundamentalmente, tiene que ser aplicada en Cataluña. Eso puede ser una prioridad, pero por si acaso lo digo, porque en estos momentos no se trata solo de hacer frente al proceso, tenemos que hacer frente al conjunto del movimiento nacionalista. Y se necesitan medidas ejemplarizantes, no solo para detener lo que hoy se está sucediendo en Cataluña, para todo el movimiento nacionalista en el conjunto. Y por eso ese artículo, en mi opinión, es fundamental
para hacer frente, para detener ese movimiento nacionalista que no va a detenerse por propia naturaleza. O lo detenemos la mayoría de los españoles o no se detiene solo. Por eso, la rebelión, la ruptura, el uso ilegítimo del poder, el golpe de Estado, llamémoslo como queramos, va a continuar. No depende ya del señor Puigdemont, porque no puede retroceder por la propia naturaleza del movimiento nacionalista. Y por eso es preciso que pongamos a cero ese ciclo del movimiento nacionalista que antes he descrito. Primero, el poder. Segundo, la autodeterminación. Y tercero, la ruptura. Y quienes hayan traspasado con la rebelión a través de la ruptura tienen que perder el poder en Cataluña, en las instituciones de Cataluña. El Estado de Derecho tiene que impedir que quienes han hecho un uso ilegítimo del poder continúen en las instituciones. Y poco más me atrevo a decir. Pero eso será el test principal del significado del artículo 155. No sé si hay que suspender formalmente la autonomía o no. Les corresponde probablemente a los abogados del Estado que determinen la fórmula, pero tienen que perder el poder quienes han hecho un uso ilegítimo del poder buscando una rebelión que hasta la fecha no se había producido en lo que es el grueso del movimiento nacionalista. Pero además, hemos tenido la experiencia del 1 de octubre y sabemos que un Estado de Derecho no puede hacer frente al poder más la movilización ciudadana. El 1 de octubre perdimos una gran batalla y lo que es seguro es que si el poder continúa en las manos de quienes lo ostentan y la movilización popular se va a producir, la suma es letal para el Estado de Derecho en España. Con lo cual, esta es otra razón para que el artículo 155 signifique que el poder no puede ser asumido por quienes se han rebelado en Cataluña. Y permítanme otra reflexión, al hilo del criterio que yo he definido, que es el único que me atrevo, determinación. Determinación y lo uno al consenso. Bueno, el consenso nunca puede sustituir la determinación, la iniciativa que corresponde al gobierno. Si además el consenso en la práctica uno intuye que es para diluir la determinación del gobierno, para diluir la iniciativa, diré que ese consenso no sirve, que es inútil y además contraproducente. En mi modestísima experiencia personal, a la hora de hacer frente al primer proyecto de ruptura que era ETA, este es el segundo, aprendí que lo primero, como ha dicho muy bien María, es la iniciativa, la determinación del gobierno, su capacidad y su obligación de asumir riesgos, incluso desde la soledad. Si la iniciativa apunta y camina en la buena dirección, luego llega el pacto, luego llega el consenso. Si el gobierno de José María Aznar hubiese tratado de consensuar la ilegalización de Batasuna, esta nunca habría llegado. Por todo ello, determinación y consenso, el orden de los factores sí que altera el resultado y el producto final. Y voy terminando. Al final de este proceso, yo diría, al final de este proceso, solo hay dos escenarios posibles, fruto de dos vías diferentes. El primer escenario, la primera vía, es creer en el diálogo imposible, en el diálogo suicida para España, que solo nos conduciría a un extraño, sofisticado referéndum legal y pactado, a la nación de naciones, a la fractura de la soberanía nacional,
al derecho de autodeterminación como el único engranaje que tendría la cohesión de los españoles. Las distintas comunidades españolas estarían unidas por el derecho a fracturarse y a separarse de cada uno de ellos. Pues bien, este escenario es un escenario que, en mi opinión, puede estar encima de la mesa, a través de una fórmula u otra. Este escenario nos aproximamos a él si no se aplica el artículo 155. Incluso si hay una aplicación light o mínima del artículo 155, porque lo que pretenden es mantener viva la vía del diálogo, la esperanza del diálogo al final, por aplicar de una manera light el artículo 155. El segundo escenario, la segunda vía en la que evidentemente yo me coloco en ella, es hacer frente ya, sin dilación, más vale tarde que nunca, a un movimiento nacionalista que no le hemos sabido hacer frente, y en ello coincido con todo lo que se ha dicho esta tarde. Una vez que ha traspasado ya la raya de la rebelión y que haya usado ilegítimamente el poder. En términos coloquiales, yo diría que en este caso hay que poner pie en pared para que con determinación y perseverancia, en un escenario difícil, podamos detener no solo el proceso que está sin duda esperando y acechando en otros lugares de España en función del desenlace del tema catalán. Yo diría que hace falta un basta ya para poder hacer frente a este proceso y a este proceso. Y no solo son precisas medidas legales, jurídicas, administrativas, sino que esta puesta a cero a la que antes me he referido tiene que significar simultáneamente un proyecto social capaz de articular una mayoría de españoles. Hay millones de españoles que están esperando esta respuesta, que están esperando este proyecto. Lo hemos visto, lo hemos sentido estos días, en las calles, en los balcones, en las manifestaciones. No se había producido nunca. No podemos decepcionarles. Y es evidente que es más importante el consenso con ellos, más que el consenso políticamente correcto en la España de hoy. Y ese movimiento nacionalista avanza porque ven en nosotros un complejo de inferioridad. Nos ven con complejo de inferioridad. Nunca podré olvidar cuando en el año 96, antes de ser ministro del Interior, ya se sabía, lo sabía el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzallus, me dijo: no te equivoques nunca, España no es una nación como Francia, ni como Gran Bretaña, ni como Italia, ni como Alemania. Tenlo en cuenta como ministro de Interior. Es evidente que no le hice caso y evidentemente hice todo lo que estuvo en mis manos, en mi parcela de competencia, para que España actuase como una gran nación, que es lo que es. Pero por eso urge, y no sé cómo hacerlo, porque yo ya estoy en la Fundación Valor y Sociedad, pero urge un proyecto social. Urge una dirección para el fortalecimiento de España. Hemos tenido la suerte, y yo me sumo también, hemos tenido la suerte de tener un rey que hiciera un discurso que ha marcado la dirección del fortalecimiento de España en los próximos años. Pero es preciso que todos cambiemos de actitud personal, los que están en la política y los que no estamos en la política, los que dirigen los medios de comunicación y los que dirigen cualquier empresa. Nosotros tenemos que cambiar de actitud personal,
tenemos que participar más, tenemos que movilizarnos más, tenemos que saber hacer frente más y mejor a ese desafío nacionalista. Y eso exige, sin duda, un proyecto y una dirección. Exige que seamos capaces de aunar muchas organizaciones, que estamos fracturadas y separadas, gentes de la izquierda y de la derecha, buscando la cohesión en la base social. Exige la cohesión de muchos españoles. Exige sobre todo, y termino, que erradiquemos el miedo. Podremos tener, y tenemos, porque somos responsables, mucha preocupación. Tenemos que tener mucha ocupación. Tenemos que tener mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha perseverancia, que ha sido probablemente el defecto principal de los españoles. Qué poco perseverantes hemos sido. Incluso cuando hemos aprendido a combatir a ETA, ¿cuánto duró? Qué poco duró. La perseverancia. La perseverancia, no hay que hacer mucho ruido. Hay que ser muy determinado y hay que ser muy perseverante. Y sobre todo, lo más importante, como acabo de señalar, tenemos que desterrar el miedo, que es lo mismo que el complejo de inferioridad que en ocasiones nos asola a demasiados españoles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo solo les puedo garantizar que desde la Fundación Villa Cisneros y desde la Fundación Valores y Sociedad vamos a seguir trabajando y vamos a seguir siendo perseverantes para intentar, bueno, pues que seamos todos una sociedad civil comprometida en algo tan maravilloso como es la defensa de España. Quiero de verdad agradecer las 4 intervenciones porque me parece que han sido un lujo y un privilegio en estos tiempos oír algo tan argumentado, tan sensato y tan bien elaborado como han sido las 4 intervenciones de los 4 ponentes. Y me van a... Bueno, sí, 4. Y me van a perdonar, les digo también que en el mes de noviembre haremos otra conferencia, no me atrevo a decirles sobre qué, porque ya ven que manda la actualidad política y pretendemos estar muy atentos a lo que pase para dar respuestas a la inquietud ciudadana, pero también les voy a decir algo que es más prosaico y es que como el año que viene queremos hacer otro ciclo de conferencias, hemos dejado fuera unas hojitas en las que les pedimos la colaboración y la participación de los que quieran y puedan para que podamos las 2 fundaciones seguir haciendo este ciclo de conferencias en este sitio tan estupendo, pero que nos sale carísimo. Así que si tienen ustedes a bien, se llevan la hojita y si pueden ustedes ayudarnos para que podamos seguir con nuestro trabajo, pues les agradezco muchísimo. Gracias a los ponentes y nos vemos dentro de un mes. Gracias.